Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca, de una u otra forma. Hablaremos de esas palabras que a veces escuchamos o decimos, y que parecen encapsular todo un universo de sentimientos. ¿Alguna vez han sentido esa fuerza inmensa que nace cuando el amor lo puede todo? Esa capacidad casi sobrehumana de perdonarlo todo por amor. Sí, hoy vamos a desgranar esa expresión tan poderosa, tan llena de matices, lo perdono todo por mi amor. Y lo haremos explorando esas palabras inéditas, esas perspectivas que quizás no habíamos considerado. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que compartimos. La frase "lo perdono todo por mi amor" es, sin duda, una de las más fuertes que podemos pronunciar o sentir. Evoca imágenes de sacrificios, de renuncia, de una entrega total. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es realmente el amor el que nos da esa fuerza, o a veces es una ilusión, una máscara que usamos para justificar cosas que en el fondo nos duelen? Vamos a empezar por analizar el todo. ¿Qué significa realmente perdonar todo? ¿Implica borrar el pasado, ignorar los errores, o es un acto de aceptación profunda? Pensemos en esas situaciones extremas que nos vienen a la mente al escuchar esta frase. Tal vez una infidelidad, una traición, un error garrafal que deja cicatrices. ¿Podemos realmente perdonar algo así? Y si lo hacemos, ¿lo perdonamos por amor a la otra persona, o por amor propio, por el deseo de mantener viva una relación que quizás ya no nos hace del todo bien? A veces el perdón se confunde con la resignación. Es fácil decir "lo perdono todo" cuando el miedo a la soledad o la dependencia emocional pesan más que el dolor causado. En esos casos el amor se convierte en un escudo, una excusa para no enfrentar la realidad. Pero el amor verdadero, el que nos nutre y nos hace crecer, ¿debería implicar la anulación de nuestras propias necesidades o valores? Creo que aquí es donde entra la sutileza. Perdonar no es olvidar, ni mucho menos. Es un proceso a menudo doloroso, de liberar la carga emocional negativa que nos genera una ofensa. Y cuando decimos "por mi amor", nos referimos a nuestro amor por la otra persona, o a la necesidad de mantener vivo un ideal de amor, un amor que quizás solo existe en nuestra cabeza. Pensemos en el inédito de esta expresión. ¿Qué historias no contadas se esconden detrás de quienes dicen o sienten esto? Hay amores que son verdaderas epopeyas, donde el perdón es un capítulo recurrente, pero necesario para seguir adelante. Son esos amores que resisten tormentas, que superan obstáculos que a otros harían rendirse. En esos casos el perdón se convierte en un acto de valentía, una elección consciente de reconstruir, de sanar juntos, de apostar por la relación a pesar de las adversidades. Es un amor que entiende las imperfecciones, que sabe que nadie es perfecto, y que está dispuesto a trabajar en ello, tanto individualmente como en pareja. Pero también hay un lado más oscuro, ¿no creen? Un inédito que no hemos explorado lo suficiente. Cuando el perdón se vuelve un hábito, una respuesta automática ante cualquier error, podría estar indicando una falta de límites, una dinámica de codependencia poco saludable. En estos casos, el amor se convierte en una trampa, un ciclo vicioso donde el perdón constante evita que las partes involucradas aprendan de sus errores y crezcan. El amor, en su forma más pura, debería ser un motor de crecimiento, no un freno que nos paraliza en el dolor. Imaginen a dos personas, un matrimonio que ha pasado por mucho. Quizás hubo un desliz, un momento de debilidad de una de las partes. Y la otra, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación férrea, dice: "Lo perdono todo por mi amor". ¿Qué significa ese todo en ese contexto? ¿Significa olvidar el daño, pretender que no ocurrió, o significa aceptar que ocurrió, perdonar la acción, pero seguir amando a la persona y apostando por el futuro juntos? La diferencia es abismal. El primer escenario, donde se ignora el daño, puede llevar a resentimientos ocultos y a una relación frágil. El segundo, donde se perdona la acción pero se trabaja en la sanación y la confianza, puede fortalecer la pareja. Y aquí es donde las palabras inéditas cobran vida. ¿Qué hay en la mente de esa persona cuando pronuncia esas palabras? Quizás un recuerdo de la primera vez que se enamoraron, una visión del futuro que quieren construir, o simplemente el miedo paralizante a perder a esa persona.
El amor, en su forma más intensa, tiene esa capacidad de hacer que lo impensable parezca posible, de llevarnos a extremos que nunca creímos ser capaces de alcanzar. Pero es crucial diferenciar entre un amor sano y un amor que nos consume. El perdón, cuando es genuino, no es una debilidad, es una fortaleza inmensa. Es la capacidad de soltar el resentimiento, de liberarse de la carga del pasado para poder mirar hacia adelante. Y cuando este acto de perdón se hace por amor, debería ser porque ese amor nos impulsa a ser mejores, a crecer, a construir algo valioso. Si por el contrario el perdón nos ancla en el dolor, nos impide sanar o nos lleva a mantener relaciones tóxicas, entonces quizás las palabras que estamos usando no reflejan la realidad de nuestros sentimientos, sino una distorsión de lo que el amor debería ser. Piensen en las historias que vemos en películas, en libros, en canciones. Muchas de ellas giran en torno a este concepto. El héroe que perdona al villano por amor, la heroína que soporta todo por el hombre que ama. A menudo estas narrativas nos venden una versión idealizada del amor, donde el perdón absoluto es la clave de la felicidad eterna. Pero la vida real, mis amigos, es mucho más compleja. El amor real implica límites, respeto mutuo, crecimiento conjunto. Y el perdón, aunque poderoso, no puede ser la única herramienta para mantener una relación a flote. ¿Qué implicaría entonces un perdón inédito, un perdón que realmente nos ayude a crecer? Sería un perdón que no ignora el daño, sino que lo reconoce. Sería un perdón que no busca la venganza, sino la comprensión. Sería un perdón que al final nos permita reconstruir la confianza, no de la misma manera que antes, sino de una forma más consciente, más sólida. Y cuando decimos por mi amor, ese amor debería ser un amor que nos incluya a nosotros mismos, un amor propio que nos permita poner límites saludables, que nos impida aceptar todo y cualquier cosa solo por miedo a perder al otro. Quizás las palabras «lo perdono todo por mi amor» deberían ir acompañadas de un añadido mental, casi secreto. Algo como «lo perdono todo por mi amor», siempre y cuando este amor nos permita crecer, nos respete y me permita ser yo mismo /diagonal. Porque un amor que nos quita la dignidad, que nos obliga a renunciar a nuestros principios, que nos sumerge en un ciclo de dolor constante, ese amor, amigos, no es amor. Es algo más, algo que debemos aprender a identificar y a transformar. Exploremos ahora ese inédito de la experiencia individual. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, sus propias cicatrices, sus propias batallas internas. Para algunos, perdonar todo puede significar una liberación inmensa, la posibilidad de empezar de nuevo. Para otros puede ser un camino tortuoso, lleno de dudas y miedos. La fuerza que nos da el amor es innegable, pero esa fuerza debe ser guiada por la sabiduría, por la autoconciencia. Las palabras que elegimos para describir nuestras emociones son increíblemente poderosas. Y lo perdono todo por mi amor, es una declaración de intenciones, una promesa, un compromiso. Pero lo que realmente importa es la acción que sigue a esas palabras. ¿Es un perdón genuino que lleva a la sanación? ¿O es una forma de autoengaño que nos mantiene atrapados en una situación que no nos beneficia? Quiero animarles hoy a reflexionar sobre esto. No se trata de juzgar, sino de comprender. De entender la complejidad de las relaciones humanas, de la fuerza del amor, y de la importancia del perdón. Pero un perdón que nos empodere, un perdón que nos permita seguir adelante, no un perdón que nos ancle en el pasado. Las palabras «lo perdono todo por mi amor» pueden ser la semilla de un amor que se renueva, que se fortalece, que aprende de sus errores. O pueden ser la puerta de entrada a un ciclo de dolor y sacrificio que nos agota. La clave está en la honestidad con uno mismo, en la capacidad de discernir entre un amor que nos eleva y un amor que nos destruye. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que escuchen o piensen en esa frase tan potente, deténganse un momento. Piensen en el todo, piensen en el por mi amor. Y pregúntense qué significa realmente para ustedes, y si ese amor les está permitiendo crecer o los está consumiendo. Porque el amor en su forma más bella y poderosa, siempre debería ser un camino hacia la plenitud, no hacia el sacrificio innecesario. En resumen, hemos desgranado la complejidad de la frase, «lo perdono todo por mi amor». Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la entrega valiente hasta la posible trampa del autoengaño. Hemos reflexionado sobre el verdadero significado del perdón y sobre cómo el amor, en su máxima expresión, debería ser un motor de crecimiento y no de sacrificio.
Espero de corazón que este viaje por esas palabras inéditas les haya resultado interesante y les haya invitado a la reflexión. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema tan fascinante. ¿Qué significa para ustedes perdonar? ¿Han vivido alguna situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque quizás también les resuene. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Un abrazo enorme.